A continuación, se llevará a cabo la conferencia magistral titulada Delitos electorales y retos de la FEPADE para 2017, que será disertada por el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, y será moderada por el maestro en Derecho Marco Antonio Morales Gómez, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México, a quien cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quisiera en primer término agradecer a la Escuela Judicial la posibilidad de participar en un evento de la importancia que ahora nos reúne y desde luego tener el altísimo honor de presentar a ustedes al doctor Santiago Nieto Castillo, quien además por razones profesionales tengo el gusto de conocer desde hace muchos años y de haber disfrutado, porque es el término, su trayectoria profesional en la vida particularmente electoral. Bien, voy a dar algunos datos curriculares del doctor Nieto Castillo, datos muy breves con el objeto de que tengan ustedes una noticia mucho más certera de él, quienes no lo conozcan, aunque veo difícil que no pudieran conocerlo a él. Pero bueno, daré una breve semblanza de su currículum vitae. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de las Divisiones de Estudio de Posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, ha sido asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal. Se desempeñó como coordinador de asesores y secretario particular de la Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal y como secretario de Estudio y Cuenta y jefe de Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo de 2003 a 2007. Fue designado como magistrado electoral regional, fungiendo como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo de 2008 a 2013. Colaboró como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2014 a 2015. Fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, en febrero de 2015, puesto que actualmente desempeña. Entre sus publicaciones destacan Teoría de la Nulidad de Elecciones, Tirán-Loblanche, Madrid, 2015. Los derechos en los tiempos del género, de mujeres, feminismo y derechos, del Instituto Electoral de Querétaro, la publicación de 2013. Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, una propuesta garantista, primera reimpresión Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2005. La interpretación de los órganos electorales, interpretación del derecho y criterios de interpretación en materia electoral, Instituto Electoral de Querétaro, Instituto de Administración Pública de Querétaro y Universidad Autónoma de Querétaro. Esta publicación es de 2002. Además, ha participado como coautor en 14 libros colectivos. Asimismo, ha publicado más de 15 artículos sobre derecho constitucional, teoría del derecho, derecho genómico, responsabilidad de servidores públicos y derecho electoral en varias revistas especializadas
de circulación nacional. Es autor de diversas voces del Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano 2001 y la Enciclopedia Jurídica Mexicana, así como del comentario de 3 artículos constitucionales en la última edición de la obra colectiva Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones. Es verdaderamente muy satisfactorio y un honor dejar en el uso de la palabra a nuestro conferencista, el doctor Santiago Nieto Castillo. Bienvenido a esta Escuela Judicial. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecido con el maestro Marco Antonio Morales por la generosa presentación. Estuvimos juntos viendo temas electorales, efectivamente, en el Instituto Estatal Electoral del Estado de México. Por supuesto, una de las personas más reconocidas en el ámbito de la protección de los derechos humanos de la Academia de la Universidad Autónoma del Estado de México, y es para mí un verdadero honor estar sentado a su izquierda. Por otro lado, también muy agradecido con el doctor Eduardo López Betancourt por la invitación, por la posibilidad de estar en la Escuela Judicial del Estado de México. Hace algunos años ya había tenido la oportunidad de estar aquí presente y regreso 3 años después muy honrado por la presencia de todas y todos ustedes. Me invitan para participar en torno a un tema que me parece neurálgico del sistema electoral mexicano, que son los delitos electorales y los retos de la FEPADE para el año 2017. Quisiera hacerlo a partir de una triple premisa. Por un lado, los temas relacionados, una visión, digamos, retrospectiva de cómo llegamos al actual diseño de la persecución de los delitos electorales en México, una visión introspectiva, cuáles son, digamos, las variables relevantes de la Fiscalía a partir de la reforma de 2014, y finalmente una visión prospectiva, qué se está visualizando como problemas en el ámbito de lo electoral de cara a los comicios que tendremos en 2017 y que vamos a tener, por supuesto, en el año 2018. Primero, plantearía lo siguiente. En realidad, México, a partir de este modelo que algunos teóricos han denominado de transición democrática de la década de los 70, a partir de la reforma política de 1977 hasta la alternancia en el ejercicio gubernamental en el 2000, y la segunda etapa, que es la etapa de consolidación democrática del 2000 a la fecha, se ha discutido mucho en torno a cuál es el andamiaje institucional y constitucional propicio para poder desarrollar las cuestiones electorales. Evidentemente, el primer ejercicio que se gestó fue tener un sistema dual, por un lado administrativo y por otro lado jurisdiccional. El administrativo encargado de organizar los comicios, capacitar a los funcionarios y funcionarias de casilla, instalar y ubicar las casillas y finalmente desarrollar los cómputos a través de los programas de resultados electorales preliminares y los cómputos oficiales en sede distrital o municipal, dependiendo cómo fuera el tipo de elección que se tratara. Aparte de esto, se generó un sistema de protección jurisdiccional de los derechos políticos y de nulidad de la elección, que fue evolucionando de un sistema de estricta legalidad, del TRICOEL en la década de los 80, a un sistema de legalidad de corte jurisdiccional con el TRIFE en la década de los 90, para constituirse a partir de 1996 en una instancia primero de constitucionalidad, digamos, reservada a 2 medios de impugnación, el JDC y el JRC, en el Tribunal Electoral, y después, a partir de la reforma del año 2007, con un mecanismo, un sistema integral de medios de impugnación en materia electoral que persiguen la primero constitucionalidad y después la protección constitucional y convencional de los derechos políticos. En este marco, la idea fue también generar una tercera instancia que en muchas ocasiones se ha considerado como el tercero ausente en este proceso, y fue una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales, que surgiría inclusive algunos años después que la instancia jurisdiccional y la instancia de carácter administrativa. La FEPADE surgiría en 1994 en el marco de un proceso electoral particularmente complejo.
México estaba a partir de una serie de reformas legislativas y sobre todo de acuerdos de naturaleza administrativa, transformando su sistema electoral en un sistema que permitiera, como todos nosotros recordamos, mayores certezas en los resultados electorales. De tener urnas opacas, tuvimos urnas translúcidas en 1994. De tener hendidura de la urna de 1 o 2 centímetros que permitían introducir varios votos a la vez, tenemos a partir del 94 hendiduras de 3 milímetros que solamente permiten que se deposite un solo voto en cada ocasión. De tener un sistema de resultados electorales preliminares bastante débil, hemos instaurado uno de los mejores sistemas de resultados electorales preliminares que ha tenido el Instituto Nacional Electoral. Y de tener reglas poco claras en la fiscalización, el financiamiento, el acceso a radio y televisión y el régimen de los partidos políticos, hoy tenemos una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y una Ley General de Partidos Políticos que permiten dar un cierto andamiaje importante para poder llevar a cabo esta vital función que es la organización de las elecciones a partir de esquemas de imparcialidad y de independencia. ¿Qué pasó en 1994? Fue un año, como todos ustedes recordarán, particularmente complicado. El levantamiento zapatista en Chiapas, el homicidio de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, llevaron a que la clase política mexicana diera un mensaje de rechazo a la violencia política a partir de la construcción de nuevas reglas de carácter electoral de cara a los comicios de ese 1994. Y se estableció por primera vez la presencia de visitantes extranjeros que pudieron acudir a ver las elecciones mexicanas en el 94. Se estableció una sala de segunda instancia en el entonces Tribunal Federal Electoral, integrada por 5 personas, 4 de los cuales eran provenientes de la Judicatura Federal y que eran revisores de las decisiones de la Sala Central y de las salas regionales del Tribunal Federal Electoral. Y se estableció algo que fue muy importante, por primera vez un catálogo más perfeccionado de delitos electorales y por primera vez una instancia que permitiera la persecución, investigación y prevención de los delitos en materia electoral. La decisión del entonces presidente de la República fue designar ahí al doctor Ricardo Franco Guzmán, que era en ese momento el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR y que previamente en la época de Jorge Carpizo había sido el subprocurador de control regional en la propia Procuraduría General de la República. Él recibe la noticia estando en Italia y regresa a México para enfrentar el proceso electoral. Hay que decirlo también, fue un proceso electoral con un resultado importante. Se temía que la violencia fuera a llegar a las calles y en realidad el 78% de las ciudadanas y los ciudadanos del país salieron a las urnas. No hemos tenido una sola elección que haya llegado a tener ese nivel de presencia ciudadana en las urnas y creo que es algo que no podemos soslayar ni minimizar. Y en aquel lugar donde se pensó que iba a haber violencia, no descartamos, por supuesto que hubo violencia en algunos espacios en Chiapas. Lo que tuvimos fueron 84 denuncias relacionadas, 20 de ellas con gobernadores, relativas al proceso electoral del año 1994. El sistema creo que funcionó y funcionó de manera adecuada y a partir de ahí hemos tenido una serie de reformas de carácter constitucional y legal que han ido perfeccionando el diseño constitucional electoral mexicano. En 1996 el IFE se convierte en un órgano constitucional autónomo, a partir de lo cual adquiere paridad de rango, inmediatez constitucional y características de autonomía presupuestal y jurídica al interior. Por otro lado, el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial de la Federación y esto blinda o da mejores garantías a los magistrados de la Sala Superior y los magistrados de la Sala Regional, en ese entonces de carácter transitorio, para poder generar un mejor sistema. Sin embargo, de alguna forma u otra, la Fiscalía queda ausente de este diseño y déjenme plantearles un poco esta evolución histórica hacia dónde fue encaminada. Javier Patiño Camarena se convierte en fiscal especial para los delitos electorales, desafortunadamente recientemente fallecido, y va a tener que consignar al año aproximadamente unas 40 o 50 averiguaciones previas para llegar a 200 durante su mandato. Queda algo claro que fue el nivel de efectividad.
El 98% de las consignaciones daban como resultado sentencias condenatorias y eran básicamente con temas relacionados a la alteración al Registro Federal de Electores. Y por ello, la actuación de la Fiscalía se encaminó sobre todo a proteger el Registro Federal de Electores y no a buscar otro tipo de temas relacionados estrictamente con lo electoral. Y entonces, si ustedes veían la legislación de 1994 o la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, hoy vigente a partir de 1996, van a encontrar que el catálogo de nulidad de la votación recibida en casilla y los delitos electorales eran prácticamente los mismos, y que en todo caso en la causal genérica de nulidad de elecciones íbamos a encontrar elementos que pudieran también constituirse en conductas delictivas. Sin embargo, lo que vimos a partir de 1996 fue una construcción jurisdiccional y jurisprudencial muy importante en sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también, por supuesto, los tribunales electorales locales. Y vamos a tener casos en donde la nulidad de la elección va a ser el camino para evitar acudir al ámbito de lo penal electoral. Y déjenme poner algunos ejemplos. En el año 2000 se declara la nulidad de la elección de la elección de gobernador en el estado de Tabasco, a partir de lo que el Tribunal Electoral construyó jurisprudencialmente como la causal abstracta de nulidad de elecciones, desaparecida con la reforma del año 2007. Después, en el año 2001, el presidente municipal del PAN en Ciudad Juárez, Chihuahua, decide un día antes de la elección, para evitar, bajo sus propias líneas argumentativas, bajo su propio argumento, que hubiera acarreo de votantes el día de las elecciones, detener sin orden de aprehensión a los principales líderes opositores del Partido Revolucionario Institucional. Publica todos los días, incluyendo en la época de vedas y el día de la jornada electoral, desplegados a favor de las obras de su gobierno. Termina contratando anuncios en radio y televisión desde El Paso, Texas, que se escuchaban, por supuesto, y se veían en Ciudad Juárez, Chihuahua, y todos estos elementos son tomados en consideración por el Tribunal Electoral de Chihuahua, que termina declarando la nulidad de la elección, y esto es confirmado vía JRC ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el año 2003, el presidente municipal también del PAN en el municipio de Torreón, en Coahuila, termina generando una red de personas que se les denomina hombres de negro, que van casa por casa intimidando a los electores. En el momento en que el candidato a diputado federal hace alguna promesa de campaña, al día siguiente el presidente municipal genera obras en aquellos lugares donde la promesa se había generado. Hay condicionamiento de programas sociales y hay presión a los subordinados a nivel municipal, lo que lleva nuevamente a que se declare la nulidad de los comicios en esa elección de diputado federal. Para el caso específico de Colima, el gobernador del PRI, de esa entidad federativa, en un mitin público del Partido Revolucionario Institucional, en el cierre de campaña del candidato a gobernador, señala que la gente tiene que ir derecho porque los que no vayan a derecho van a irse a la cárcel o al panteón. Cabe señalar que el voy derecho era una frase que había utilizado el candidato a gobernador del PRI como lema de campaña. Además, se genera un proceso de despistolización y de combate a la alcoholemia el día de la jornada electoral, en donde se detiene a los principales líderes opositores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Para ese año de 2003, el candidato a diputado federal del PAN en el estado de Michoacán, particularmente en el distrito de Zamora, Michoacán, hace una serie de enlaces a partir de los mecanismos de radio y para difundir todo su cierre de campaña y todos los actos públicos que tenía, lo cual implicaba que solamente lo que se había gastado en aportaciones en especie en la radio implicaban el rebase del tope de gastos de campaña de esa jornada electoral. Utiliza a la Virgen de Guadalupe en su propaganda y esto determina, por supuesto, la nulidad de la elección. Para el año 2008, dos ministros de culto, el día de la jornada electoral, hacen proselitismo en el municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo, señalando que ya se conoce la historia de los candidatos y de los partidos políticos y que se vote por aquel partido político que está promoviendo a la vida.
Cabe señalar que la propaganda del Partido de la Revolución Democrática en ese proceso electoral era precisamente voten por la vida, en virtud de que se estaba planteando un proceso de instalación de una planta de residuos tóxicos en el municipio de Zimapán. Santiago Tulantepec, en el año 2011, nuevamente un ministro de culto, genera una expresión religiosa a favor de los candidatos del Partido Verde Ecologista de México y en el año 2011 en el municipio de Morelia se transmite desde el extranjero, violando la Constitución, un mensaje de naturaleza política en el calzoncillo de un pugilista un día antes de la jornada electoral del estado de Michoacán. Todos estos elementos finalmente implican una violación directa a la Constitución. Sin embargo, toda la discusión que se dio en torno a los mismos estuvo relacionada con el ámbito de la justicia electoral y la nulidad de las elecciones, pero no pasó por la sede de los delitos electorales. La primera pregunta era ¿por qué no se había acudido a los delitos electorales para poder combatir este tipo de conductas que afectan la calidad de la democracia mexicana? Y la respuesta tenía que ver con que mientras se había reformado la legislación en materia de justicia electoral, en materia administrativa electoral, se había dejado de lado la materia penal electoral. Era, de alguna forma, el tercero ausente. Pero vamos a llegar al año 2014 y con esto cerraría la parte retrospectiva para entrar a la parte introspectiva. La reforma del año 2014 estableció varios elementos importantes. Genera un sistema nacional de elecciones dirigido por el Instituto Nacional Electoral, en donde los institutos electorales de las entidades federativas participan de manera coordinada y en colaboración con el INE para la organización de los comicios. Establece además un modelo de transformación de los procedimientos especiales sancionadores para efecto de que sea el Tribunal Electoral, a partir de una sala regional especializada, la instancia que imponga las sanciones en temas relacionados con actos anticipados de campaña, con violación al artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental y por supuesto con temas relacionados con acceso a radio y televisión. Y uno de los temas que me parece fundamentales de esta reforma es que establece en el artículo 41 la paridad de género en las candidaturas de cargos de elección popular de legisladoras tanto federales como locales. Esto ha dado origen a lo que se denominó primero paridad vertical, después se ha ido perfeccionando a partir de dos elementos que son la paridad horizontal y la paridad transversal, que dependen en gran medida de lo que se gestione y se apruebe a nivel de las legislaciones. Pero aquí quiero resaltar algo que me parece importante. En esta reforma del año 2014 se plantearon una serie de reformas, de iniciativas por parte de los legisladores de todos los partidos políticos. La primera, Miguel Barbosa del PRD, Alejandro Encinas del PRD y Roberto Gil del PAN plantearon una iniciativa para convertir a la FEPADE en un órgano constitucional autónomo en el año 2013. Esto sería analizado en el dictamen, pero no llegaría a tener aceptación por parte de todas las fuerzas políticas. Por otro lado, el senador Miguel Ángel Chico del Partido Revolucionario Institucional presentaría una iniciativa marcando la necesidad de fortalecer a la Procuraduría General de la República a través de estas instancias de combate a los delitos electorales. Por otro lado, la senadora Pilar Ortega del Partido de Acción Nacional establece que es necesario construir un modelo de carácter federal en donde existan fiscalías electorales en las entidades federativas y una fiscalía electoral en la PGR que coordine las acciones de todas las fiscalías electorales en cada uno de los espacios. Y después de ello se plantea también por parte del Partido de la Revolución Democrática la necesidad de modificar la obsolescencia de los tipos penales electorales para hacerlos acordes a los problemas que se estaban viviendo en ese momento en los procesos electorales en México. Y es como se publica el 10 de febrero del año 2014 una reforma al artículo 102 de la Constitución que establece a la FEPADE como un órgano de relevancia constitucional. Hay una diferencia muy grande entre el concepto de órgano constitucional autónomo, pienso en García Pelayo, pienso en Jaime Cárdenas, pienso en María del Pilar Hernández, que han conceptualizado la idea del órgano constitucional autónomo, o Héctor Fixamudio, como aquellas instancias de carácter previstas en la Constitución que tienen el desarrollo de una actividad de carácter técnica y que no pertenecen a ninguno de los tres poderes clásicos.
Sin embargo, hay otro elemento, otro modelo de diseño institucional, que son los órganos de relevancia constitucional. Son aquellos órganos que por su jerarquía tienen un fundamento a nivel constitucional, pero que no necesariamente tienen autonomía de los poderes clásicos. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación pertenece, o los órganos superiores de fiscalización pertenecen a la Cámara de Diputados o a los congresos locales. Por ejemplo, los consejos de la Judicatura dependen de los poderes judiciales de las entidades federativas o del Poder Judicial de la Federación. Y por ejemplo, creo que un muy buen ejemplo también es la Fiscalía Anticorrupción o la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pertenecientes a la Procuraduría General de la República, que forma parte del sistema del Poder Ejecutivo federal. Por supuesto, la reforma del año 2014 estableció que la Procuraduría General de la República se convertiría en Fiscalía General de la República cuando se aprobara la legislación correspondiente y se convertiría en un órgano constitucional autónomo, circunstancia que hasta este momento no ha ocurrido. En ese contexto, ¿qué dice la Ley General en materia de delitos electorales? Primer elemento, establece nuevos tipos penales. El artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales sanciona a aquellas personas que reciban, destinen o utilicen recursos de procedencia ilícita, recursos prohibidos por la ley, y aquí hay una discusión bastante interesante en términos constitucionales, si el tipo penal responde al principio de certeza establecido a nivel constitucional. Y tercer elemento relevante, que se rebasen las aportaciones individuales a las campañas. Creo que hay un primer mensaje muy claro en lo que está señalando el legislador. El legislador plantea que se tiene que combatir el ejercicio de recursos en las campañas electorales, al ser uno de los problemas más graves que tiene el sistema de fiscalización y financiamiento de los recursos de los partidos políticos. ¿Y por qué esto es así? Porque cuando se da la reforma del año 2014, se empata la calificación de la elección con el dictamen de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. ¿Y qué genera esto? Que el Instituto Nacional Electoral, o en el caso que delegara las funciones los institutos electorales de las entidades federativas, tendrían solamente el tiempo que tarde el Tribunal Electoral en calificar la elección para efecto de poder desarrollar su función de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Piensen ustedes en Pemex Gate o piensen ustedes en Amigos de Fox. Fueron investigaciones que tardaron más de 3 años en desarrollarse. Ahora el tiempo de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos queda circunscrito a 2 o 3 meses, dependiendo las fechas de calificación de los comicios. Por supuesto, al reducir el tiempo también se reduce la calidad de la fiscalización de los recursos, y la salida para no dejar impunes ese tipo de conductas es mandarlo al ámbito de los delitos electorales. Segundo punto, de naturaleza, digamos, administrativa financiera de los partidos. Se señala que es delito que una persona provea bienes o servicios a los partidos políticos si no forma parte del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. Y esto es un tema muy interesante porque los empresarios, las empresarias en el país, creo que no están lo suficientemente conscientes de este hecho. Si se contrata a una empresa que no forma parte del padrón de proveedores, no solamente hay una sanción de naturaleza administrativa, sino hay una sanción de carácter penal, que además se acredita de una manera muy simple. Basta con que se solicite al INE la información de si forma parte del padrón de proveedores, y si no formó parte del padrón de proveedores, entonces pues tendrá que venir la sanción correspondiente. Temas muy interesantes respecto a si personas famosas del entorno social pueden mandar tweets a favor de un partido político el día de la jornada electoral, o si esto se trata de algún tipo se está proveyendo un servicio, como puede ser la emisión de un tweet, la propaganda electoral a favor de una determinada persona. Son temas de discusión también de corte constitucional que es importante que tengamos, penal constitucional, que es importante que tengamos en vista. Un tercer elemento tiene que ver con que no se pueden difundir por ningún medio, por ningún mecanismo de comunicación, lo cual desde mi punto de vista incluiría las redes sociales, resultados de encuestas o sondeos de opinión 3 días antes de la jornada electoral, es decir, en la época de veda y durante la jornada electoral. Hemos tenido casos ya consignados ante los jueces en Coahuila, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Campeche, donde hemos tenido decisiones encontradas de los órganos jurisdiccionales.
Hay órganos jurisdiccionales que consideran que efectivamente se actualiza la hipótesis delictiva y por tanto nos libraron las órdenes de aprehensión en virtud de que habíamos acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados. Y tuvimos casos en donde se nos negó la orden de aprehensión y donde inclusive se han promovido juicios de amparo en torno a la constitucionalidad del tipo penal. Lo cierto es que hay un bien jurídico tutelado que es la equidad en la contienda que antes no se encontraba previsto como tal dentro del ordenamiento. Entonces, se transforma el sistema para establecer sanciones mucho más amplias, 2 a 9 años de prisión a los servidores públicos que incurran en cualquiera de las conductas delictivas, que es condicionar programas sociales, tomar a favor de un partido político candidato bienes o servicios o coaccionar a sus subordinados. Y se establece, sin embargo, ninguno de los tipos penales en materia electoral es considerado como grave, lo cual implica que no existe dentro de las reglas del sistema tradicional, pueden obtener los beneficios propios de la libertad condicional y en las reglas del nuevo sistema no hay prisión preventiva de carácter oficiosa. Este hecho que ha generado también una crítica al sistema respecto a si las personas o los servidores públicos van a llegar a la cárcel por delitos electorales. En realidad, el nuevo sistema está pensado sobre todo en la retribución y ahora yo quisiera plantearles cuáles son los esquemas que hemos tenido. Uno, compra de votos en Yucatán, en el cual el órgano de naturaleza jurisdiccional, el juez de control, terminó señalando como sanción, aplicando como sanción a las personas que habían sido detenidas en flagrancia en compra de voto, señalando que no podían salir durante 6 meses del municipio, que tenían que hacer 3 horas de trabajo diario a favor del Instituto Nacional Electoral y por supuesto señalando que tenían que ir a firmar cada semana al juzgado. Lo mismo tuvimos en Yucatán, en otro municipio donde hubo un acto de temor e intimidación a los electores, particularmente en contra de un senador que fue golpeado por un grupo de policías municipales. También hemos tenido este tipo de decisiones de los órganos jurisdiccionales en donde están mandando un mensaje de que la retribución que tiene que darse por parte de los ciudadanos que cometen un delito electoral es tomar cursos de capacitación en materia de democracia, pero también trabajar a favor del Instituto Nacional Electoral y que esto se difunda en la colectividad. Pero déjenme cerrar esta parte. Con las reglas del viejo sistema también hemos tenido que consignar casos de servidores públicos, por ejemplo, el secretario de Desarrollo Social de Colima, y déjenme esto vincularlo con los procesos de 2015 y 2016. En 2015 se anula una elección en el Estado de México por la participación de un ministro de culto. En el año 2015 también se anula la elección de gobernador en Colima porque un secretario coacciona el sentido del voto de sus subordinados y señala que va a condicionar programas sociales. Lo mismo sucede en Zaguayo a nivel municipal y en Aguascalientes es el gobernador del estado el que lleva a partir de los sistemas de comunicación social la difusión del voto suyo y de los candidatos a diputados federales de su partido. Todo esto genera la nulidad de la elección, pero a diferencia de lo que habíamos planteado en el modelo anterior, donde el sistema penal electoral no estaba fortalecido, en esta ocasión lo que hemos visto es un proceso en el cual se están dando vistas para efecto de que la Fiscalía pueda ejercer sus funciones y consignar, como fue el caso del secretario de Desarrollo Social, donde se nos libró la orden de aprehensión y después de un error de naturaleza procesal por parte del secretario, se pudo cumplimentar la orden de aprehensión y ser internado en un centro de readaptación. Ahora, cierro esta parte del introspectivo y me gustaría plantear la prospectiva. ¿Qué problemas estamos viendo? Por lo menos me gustaría plantear 6 a consideración de ustedes. Primero, turismo electoral. Turismo electoral técnicamente es domicilio irregular e implica que una persona dé datos falsos respecto a su residencia al Registro Federal de Electores para tener una credencial para votar. Cuando tenemos movilizaciones masivas de personas, por ejemplo en Veracruz tengo una averiguación previa con 853 movimientos, me ha tocado en Coatzacoalcos ver un caso en donde 34 hombres, todos maestros, entregan el mismo recibo de domicilio
al Instituto Nacional Electoral para obtener su credencial de elector. Perdónenme, 34 hombres viviendo solos, bueno, no solos, 34 hombres en una sola casa, me parece que o es una comunidad hippie o es evidentemente un tema de turismo electoral. 1054 casos en Quintana Roo, personas que van de Yucatán a Quintana Roo para el proceso electoral de 2013, que regresan en 2015 y que después en 2016 vuelven a irse de Yucatán a Quintana Roo. Y este problema lo estamos viendo ya en otras latitudes, ya del Estado de México a Oaxaca se presentó el caso, ya se presentó de Hidalgo al Estado de México y creemos, ya se detectó en Nuevo León, ya se detectó en Sonora y creemos que es muy importante que se combata, porque en las elecciones que estamos teniendo hoy en día, pienso en la primera vuelta de Colima con 504 votos de diferencia, pienso en elecciones como Mazatlán en este momento que se discute por 69 votos de diferencia. La movilización de votantes puede significar el triunfo de un partido político en perjuicio del otro y créanmelo, a nadie nos conviene tener un esquema así. ¿Qué estamos haciendo con el Instituto Nacional Electoral? Los procesos de verificación previa para efecto de dar de baja los listados nominales de electores a aquellas personas que podemos acreditar que no viven donde dicen vivir. Segundo problema que se está gestando, una variable del turismo electoral es el turismo electoral supranacional y también ya hemos detectado que guatemaltecos llegan a el registro civil en los municipios fronterizos del estado de Chiapas a partir del acta de una partera que señala que 20 años antes se acuerda que apoyó en el alumbramiento de esa persona, le entregan un acta de nacimiento extemporánea con la cual van al módulo del Registro Federal de Electores y obtienen una credencial de elector. Me gusta, ¿cuál es el problema aquí? Que no solamente se trata del fraude electoral, sino que estas personas están cobrando inclusive en programas sociales mexicanos y generalmente utilizan esa credencial de elector para efecto de poder trasladarse en el país rumbo al norte de la República para llegar a Estados Unidos. Segundo problema, fraudes cibernéticos. Tuvimos también en el estado de Chiapas y esto motivó a la resolución del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral que terminó destituyendo a los consejeros del Instituto Electoral de esa entidad federativa en virtud de que se gestó un modelo, digamos que de fraude electoral cibernético a partir de la usurpación de identidad, para que pudieran votar desde el extranjero las personas que se daban de alta en un listado nominal de residentes en el extranjero chiapanecos. El problema con este diseño, tal como ha quedado ya plasmado en esa sentencia del Tribunal Electoral y en la resolución administrativa del INE, no doy datos de la investigación en virtud del sigilo de la averiguación previa, tuvo que ver con que muchas de las personas que teóricamente habían hecho el movimiento en realidad ni siquiera estaban enterados y no pudieron votar el día de la jornada electoral. ¿Qué se ha hecho con el Instituto Electoral del Distrito Federal para el voto por internet? En las elecciones de presupuesto participativo se desarrolló un modelo para poder verificar que efectivamente las personas hubieran desarrollado ese tipo de funciones y nos permitió tener un padrón electoral de más de 30,000 personas prácticamente libres. Tuvimos 150 casos en donde sí se había usurpado la identidad, pero eran mínimos en relación con el resto de las personas que sí habían desarrollado su trabajo. Alteración al Registro Federal de Electores. Primero, usurpación de identidad, que ese es un tema también que tenemos que analizar con las procuradurías y las fiscalías locales. Se está usurpando la identidad a partir de las credenciales de elector, personas que llegan a sacar una credencial de elector y sustituyen la identidad de una persona y con ello cobran cheques bancarios, hacen fraudes fiscales o acuden ante notarios públicos a desarrollar cualquier tipo de actividad en perjuicio del sistema notarial de las entidades federativas. No solamente eso tenemos, Metepec, tuvimos la desafortunada causa de que los menores de clase media alta y clase alta acudieran al módulo del Registro Federal de Electores, generalmente menores de la Ciudad de México, para efecto de obtener una credencial de elector ilícita, palabras textuales de ellos para acudir al antro. Y entonces eran menores de 15, 16, 17 años que obtenían en Metepec su credencial de elector a partir de un pago. Afortunadamente se nos libraron las órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios del módulo, fueron cumplimentadas por esta conducta.
porque aquí es un tema de menores, digamos, de clase media alta y clase alta, pero hemos tenido el mismo problema en Tlaxcala con trata de personas, y ahí las cosas pues son evidentemente distintas. Compra de voto. Hay un tema bastante interesante en donde los estados donde tenemos mayores niveles de pobreza y de marginalidad, hay un mayor número de denuncias relacionadas con compra de voto y condicionamiento de programas sociales. Quiero también decir que el secretario Meade, en ese entonces secretario de Cedesol, se logró disminuir entre 2015 y 2016 el 75% de las denuncias relacionadas con programas sociales de Prospera y de Cedesol, y esto es importante. Y creo que, sin embargo, también si hacemos la comparación entre estados de bajo desarrollo económico y condicionamiento de programas sociales, vamos a encontrar nuevamente el mismo paralelismo. Y finalmente la violencia. Estamos teniendo varios signos de violencia en los procesos electorales. Primero, violencia contra órganos electorales, algo que no teníamos antes. En el año 2015 se destruyeron 834 mesas directivas de casilla y se tomaron las instalaciones de los consejos distritales en Chiapas y en Oaxaca por parte de maestros disidentes. Esto es un hecho que no habíamos tenido nunca en el proceso electoral. 2016 logramos disminuir esa cifra a 26 casillas no instaladas en las 14 entidades federativas, y creo que esto es algo que tiene que ser importante y que no podemos soslayar ni minimizar. Segundo, violencia política en contra de las mujeres. Desafortunadamente en 2015 encontramos 38 casos de violencia política de género, en el año 2016 ya hemos contabilizado más de 122 casos, y esto nos está llevando a que reflexionemos sobre qué está sucediendo como un efecto negativo de la paridad. La paridad nos permitió convertir a México en el 7º país del mundo que tiene mayor número de legisladoras federales en la Cámara de Diputados. Tenemos estados completos donde ya hay paridad o hay más mujeres legisladoras que hombres. Sin embargo, el efecto negativo ha sido estos casos en donde se amenaza a las candidatas, se amenaza a las presidentas municipales para que dejen su cargo, y donde no existe todavía un tipo penal de violencia política de género que nos permitiría actuar con mayor profundidad. Y finalmente, creo que el modelo va a tener que ver con generar reglas y criterios jurisprudenciales en materia penal electoral en contra del financiamiento ilícito en las campañas electorales. No solamente de fuentes de recursos de procedencia ilícita, sino sobre todo de aquellas fuentes que se encuentran prohibidas por la ley. Y la Ley General de Partidos Políticos prohíbe a que la Federación, los estados, los municipios, los ministros de culto, los extranjeros, las empresas mercantiles estén financiando campañas electorales. El objetivo es muy claro, que el financiamiento público prevalezca sobre el privado y que sean las condiciones de equidad establecidas a nivel constitucional las que trasciendan y permitan el desarrollo de la actividad electoral. Quiero decirles también que sé que mi voz es muy monótona, entonces si me quieren interrumpir yo se los agradecería mucho, y creo que sería por salud para todos nosotros, pero sobre todo quiero cerrar con lo siguiente, la parte prospectiva para el año 2017 y para el año 2018. ¿Qué vamos a tener enfrente? De entrada, 2016 hay un plebiscito en el estado de Querétaro donde la FEPADE tiene que participar a invitación del Instituto Electoral de esa entidad federativa. Tenemos la elección extraordinaria de Zacatecas el 4 de diciembre y tenemos una elección extraordinaria municipal en Hidalgo. Para el año 2017 va a votar el 25% o tiene posibilidad de votar el 25% del país. El padrón electoral más grande del país, el del Estado de México, va a elecciones, en elección de gobernador. Vamos a tener además elecciones municipales en Veracruz, que es otro de los estados de mayor densidad ciudadana en cuanto a número de posibles electores. Además, tendremos las elecciones de Coahuila y las elecciones de Nayarit, lo cual implican casi 389 cargos de elección popular que van a ser objeto de renovación durante el año 2017. Y en 2017 va a iniciar el proceso electoral del año 2018. Y quiero ya llamar la atención porque vamos a tener por primera vez elecciones concurrentes en 30 entidades federativas a nivel local, con la renovación de presidente de la República, del Senado
y de la Cámara de Diputados. 2015 había sido el año en donde habíamos tenido un mayor número de elecciones empatadas, eran 16 elecciones locales con la elección federal, ahora para el año 2018 vamos a tener 30. ¿Qué significa esto? Se van a tener que instalar en el país más de 160,000 casillas. Segundo elemento, se va a tener que capacitar por parte del INE y de los institutos electorales cerca de 1.100.000 ciudadanos propietarios para poder ser funcionarios de casilla. Eso sin contar la consulta popular que nos tendría que obligar a que hubiera por cada casilla un funcionario electoral adicional que contara los votos de la consulta popular. Entonces, estamos en presencia del proceso electoral más complejo de la historia reciente de México y es el que vamos a tener en el año 2018. Por ello, creo que es donde se encuentra la salida y creo que eso es uno de los temas que se está discutiendo hoy en día. Se trata de fortalecer a la institucionalidad electoral. Es importante que se camine de manera conjunta entre los órganos electorales locales y los órganos electorales federales para efecto de poder blindar de mejor forma el proceso. Es la única forma para que sea el resultado que sea, aceptabilidad en los resultados, que eso es uno de los elementos prioritarios de cualquier sistema democrático. El sistema democrático pasa por la premisa de dos elementos, por supuesto la renovación a partir de elecciones limpias, periódicas, equitativas, y la protección irrestricta de los derechos humanos, pero todo ello se hace en el marco del cumplimiento del Estado de Derecho y es ahí donde la parte penal electoral adquiere una particular importancia desde mi punto de vista. Se trata no de dejar a un lado el modelo garantista establecido por el artículo 1 de la Constitución, pero sí aplicar la ley para efecto de dar mensajes claros de qué se puede y no se puede hacer en el ámbito de lo electoral de cara a procesos particularmente complejos. Pues muchas gracias a todas y todos por su atención. Agradecemos al doctor Santiago Nieto Castillo su participación, como siempre, una participación brillante en la cual hemos tenido en poco tiempo el conocimiento, la interpretación y la reflexión sobre mucho tiempo de nuestra historia. Yo le agradezco mucho al doctor Nieto su intervención, su participación en este tercer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho y quisiéramos dar un tiempo, si es que existiese algún comentario, alguna pregunta, para que ustedes pudieran satisfacer estas dudas. Jorge. Adelante. Gracias, buenas noches. Yo soy Sofía Sandra San Juan, soy reportera del periódico El Sol de Toluca y me gustaría preguntarle al señor titular de la FEPADE sobre la posibilidad de que se realicen campañas negras donde los candidatos se acusan unos a otros a través de redes sociales, porque las redes sociales hasta ahorita tengo entendido no están normadas, no hay un reglamento que pueda decir qué se puede y qué no se puede hacer a través de estos mecanismos o herramientas de la comunicación. Gracias. A ver, por un lado tendríamos en sede administrativa el artículo 134 constitucional prohíbe que por cualquier modalidad de comunicación social se desarrolle propaganda gubernamental durante las campañas electorales. Esto implicaría que las páginas de internet, Twitter, Facebook de oficiales de las federaciones, estados y municipios no pudieran ser utilizados para efecto de hacer propaganda que presente a las personas, a los servidores públicos, su nombre, su imagen o algo que lo simbolice. Quiero plantear también, hay un tema importante, la reforma de 2014 eliminó la posibilidad de actos anticipados de campaña en la etapa de interprocesos y se señala que va a haber actos anticipados de campaña solamente a partir de que estemos ya en presencia del proceso electoral, sea federal o sea local. Pero digamos esas son las pocas digamos expresiones en donde hay alguna referencia a redes sociales. ¿Qué tenemos? Sentencias del Tribunal Electoral, ya se han dado algunos ejercicios en donde por ejemplo se ha señalado que no
que es desproporcionado exigirle a los partidos políticos su calidad de garante para efecto de verificar que los militantes de sus institutos no suban a redes sociales información que pueda ser calumniante o hacia los candidatos o que denoste a las instituciones. Recuerdo un caso que hubo con Acción Juvenil en el año 2010, que fue la primera sentencia que tuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el tema. En el ámbito específico de los delitos electorales, tenemos en el artículo 7, fracción quinta de la Ley General en materia de delitos electorales, la prohibición de que no se puede difundir por cualquier medio, lo cual incluye las redes sociales, resultados de sondeos o encuestas de opinión durante los 3 días previos a la jornada electoral o durante la época de veda. Y eso implicaría en un primer ejercicio de reflexión que si alguien empieza en ese momento cronológico establecido por el tipo penal a hacer difusión de resultados, estaría incurriendo en una conducta delictiva. Ahí me podrá decir usted, bueno, pero el problema es, ¿y quién es el que envía la información? Pues hay que rastrear la dirección IP de la cual emanó ese tweet o esa publicación en Facebook, quién es el dueño del perfil, etcétera. El segundo tema es que no pueden contratarse a proveedores que no formen parte del padrón del Instituto Nacional Electoral. Y lo que estamos viendo con muchas campañas electorales, y pensaría sobre todo en la de Pedro Kumamoto en Jalisco, en Zapopan, es una elección que se dio a partir de las redes sociales y donde él impactó en un electorado que digamos que la política tradicional ya no le decía gran cosa. Y fue a partir de las redes sociales. Esto forma parte del ejercicio del derecho al voto activo y pasivo. Sin embargo, ¿qué es lo que no se podría hacer? Pues violar algún tipo convertirse a partir de las redes sociales en gestores de la campaña electoral a partir de una contratación cuando no formen parte del padrón de proveedores del INE. Y un tercer elemento que es el que se ha discutido con el asunto de los tweets, por ejemplo, es si hay el tipo penal del artículo 15, cuando dice que no se pueden realizar aportaciones en dinero, pero también establece la prohibición de que sean en especie. La pregunta es si un tweet o una publicación en Facebook en la época de veda o el día de la jornada electoral es una aportación en especie a las campañas electorales. Si hay un contrato o hay un depósito, hay un acuerdo de voluntades, una transferencia bancaria, por supuesto que estaríamos hablando de violación a las reglas de contratación, pero aquí el tema en específico sería si ese tipo de difusión en redes sociales no estaría generando un acto, una aportación en especie que se encuentra prohibida por la legislación. Ahora, ¿cuál es el camino? Yo creo que las elecciones van a ser elecciones a partir de redes sociales. Lo estamos viendo con el proceso electoral en Estados Unidos y generalmente los mecanismos de comunicación social están llevando a que hoy en día los precandidatos que tengan más seguidores generalmente pueden obtener más votos en las elecciones. No necesariamente esto es así, pero es un buen indicador de hasta dónde nos estamos moviendo en el tema. El punto, ¿cuál sería? Y voy al tema de la guerra sucia. Primero, si se suben videos a YouTube, que esto es un tema muy importante, y esos videos fueron obtenidos a partir de una grabación de carácter ilegal, ese video no puede tener valor probatorio de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se interviene una comunicación privada, una llamada telefónica, si se graba a alguien desarrollando una determinada actividad y sin su voluntad esto se quiere hacer valer en un juicio, no tiene valor judicial alguno. Sin embargo, si la persona que participa en la grabación aporta de manera voluntaria la prueba y se acredita que efectivamente esa persona participó en la grabación, entonces esta puede ser utilizada en sede judicial. Y eso es una variable importante. Y voy al tema de la guerra sucia. La guerra sucia, a partir de las elecciones que tuvimos, sobre todo en 2006, llevó una reflexión en el año 2007 que estableció un mecanismo muy restrictivo, si me permiten la expresión, en el artículo 41 de la Constitución, y se señalaba que no se podían hacer campañas que calumniaran a las personas
o que denostaran a las instituciones. Esto me parecía que era de alguna forma excesivo y se corrigió en 2014, en donde sí se prohíbe calumniar a los candidatos, evidentemente, y candidatas, pero donde se permite que haya una mayor crítica. El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dicho que las discusiones tienen que ser fuertes y tiene que haber en una democracia deliberación pública. Por ello, sin embargo, y aquí hay un tema importante, nosotros consideramos que el tipo penal del artículo 7, fracción 16, se puede aplicar a los casos de guerra sucia e inclusive hemos dado el carácter de víctima y se le ha solicitado el apoyo a la Policía Federal o a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en algunos casos en donde mujeres candidatas han sido objeto, o mujeres funcionarias electorales han sido objeto de campañas negras de desprestigio a partir de redes sociales o a partir de medios de comunicación social. ¿Por qué? Porque el tipo del artículo 7, fracción 16 señala que están prohibidos aquellos actos que generen temor o intimidación a los electores que afecten la libertad del sufragio. Y esto puede darse desde el ámbito, por supuesto, de la violencia física afuera de las casillas, pero también puede tratarse, en términos de la propia legislación en materia de violencia contra las mujeres, en violencia de carácter psicológico o en violencia de carácter patrimonial o en violencia política de género, que sería el caso de estas candidatas a las que se les ha dado el carácter de víctima. En virtud de que es tal el nivel de efervescencia de guerra sucia en contra de estas personas que pueden generar algún tipo de afectación psicológica, lo cual por supuesto tiene que ser valorado por peritos en esta rama. En pocas palabras, señorita, no me gusta la idea de la guerra sucia, creo que lo importante es difundir las ideas, las propuestas, las plataformas que cada partido político candidato está planteando para efecto de obtener el voto de la ciudadanía. Magistrado, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Antes que nada, reconocer en usted la claridad de su exposición y sobre todo la cantidad de información y conocimiento que nos ha podido compartir en tan poco tiempo. He aprendido mucho acerca de lo electoral a través de su exposición. Soy integrante del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Obviamente no es mi área, y precisamente por lo mismo le quiero plantear una pregunta de opinión. Precisamente como no soy especialista en la materia electoral, simplemente parto de una suposición. Podría yo presumir que la mayor parte de los delitos electorales que se cometen en México tienen que ver con la compra del voto en la realidad. Es decir, entiendo que la mayor cantidad de infracciones al voto se da a través de la compra. Y para que se logre la compra de votos lo que se necesita es dinero, financiamiento, es a través de ello lo que se da. Hace un momento se mencionaba que se apuesta en México por el financiamiento público hacia los partidos políticos, pero ¿no será esa nuestra causa fundamental de los problemas? ¿No nos llevará eso a una democracia mal entendida? Y explico por qué. Es decir, si los partidos políticos fueran más responsables de su propio financiamiento, y si no estuvieran dependiendo de la cantidad de recursos públicos que se destinan a ellos, pues menos serían los recursos económicos disponibles para poder hacer la compra de votos. Entonces, si hiciéramos a los partidos electorales mayormente responsables de su financiamiento y que no se dedicara tanto dinero, que desde mi perspectiva y supongo que desde la perspectiva de muchos ciudadanos es exagerada la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos sin control, porque finalmente ese dinero no se controla, ¿no sería preferible que fueran más responsables de su propio autofinanciamiento, que los recursos públicos se destinaran a programas sociales para lo que son y que en todo caso se fortaleciera económicamente a instituciones como la FEPADE para efecto de que fuera más eficiente la investigación del origen de los recursos? Es decir, si hay dinero ilícito en las campañas políticas o hay dinero ilícito en los partidos, que hubiera mejores maneras o mejores mecanismos de investigación respecto a su origen, en lugar de estar gastando tanto dinero y de manera tan escandalosa en el financiamiento de partidos políticos que finalmente trasciende a la compra de votos a través de figuras como el monedero electrónico y como otras formas de alcanzar propiamente convencer al ciudadano de dar el voto en sentido a un partido, a favor de un partido, en función del dinero que se le da. Esa es concretizo la pregunta. ¿Sería preferible que el autofinanciamiento de los partidos y fortalecer las instituciones de fiscalización
electoral para la destinación para el destino de fondos públicos a programas sociales? Es una muy buena pregunta. Lo plantearé la respuesta digamos, en varios términos. Primero, antes de la reforma de 2007, el 60% de los recursos de los partidos políticos se iban a las televisoras y a las radiodifusoras a partir del modelo de contratación que tenían directos los partidos políticos. Con la reforma de 2007 esto se termina. Sin embargo, lo que hace es que los partidos tengan más dinero y, por supuesto, a partir de ese mayor dinero, digamos, flujo en efectivo, se generan esquemas, o por lo menos se incrementa la denuncia por compra de voto. Es decir, sí hay un efecto, esto habría que corroborarlo en términos históricos, pero de 2008 a la fecha empezamos a ver un incremento en la denuncia relacionada con la compra de voto, a partir sobre todo de nuestros sistemas de FEPADETEL y FEPADENET, que son los sistemas, digamos, de atención ciudadana inmediata. Ahora bien, para acreditar el tipo penal antes de la reforma de 2014, se necesitaba que se acreditara no solamente la solicitud, sino el acuerdo para efecto de que se votara por un partido político determinado. Esto era evidentemente imposible de acreditar en sus términos. Hoy en día basta la solicitud del voto a partir de cualquier contraprestación para efecto de que se actualice la conducta delictiva. Por ello, digamos, el modelo de investigación de la compra de voto es un modelo que tiene que pensarse para un delito que se comete de manera instantánea y desaparece, y que se da sobre todo 3 días antes de la jornada electoral y en la jornada electoral. ¿Qué requiere esto? Un despliegue ministerial, que es lo que hemos estado operando, para efecto de que poner en todos los módulos, en todos los consejos distritales del INE, de los OPLES que así lo han aceptado, agentes del Ministerio Público Federal especializado y operativos móviles para efecto de atender las denuncias que se presenten de manera inmediata. Con esto se logra un efecto de inhibición para efecto de encontrar a las personas que están alrededor de las casillas comprando los votos o en las casas amigas. Nada más lo pongo como anécdota, en Villahermosa tocó un caso en donde nos denuncian por FEPADETEL la compra de votos, acudimos a la casilla, va el director general de averiguaciones previas con la Policía Federal Ministerial, se le pregunta a los funcionarios de la mesa directiva de casilla que si se había comprado el voto, habían visto a alguien comprando votos, la respuesta es no. Y ven a una señora sentada a algunos metros de la casilla dentro de la propia escuela, una señora ya de edad avanzada, con digamos aspecto humilde, y le pregunta el director general de averiguaciones previas a esta señora, le dijo, oiga, ¿usted está viendo dónde compraban el voto? Y a lo que responde ella es, pues dígame dónde es para ir a vender el mío. Es un asunto de marginalidad, es un asunto de pobreza, es un asunto de oportunidad de comer o no comer durante algunos días para ciertos sectores de la población. Por eso el nivel de vulnerabilidad es mucho más grande. Ahora, ¿de qué es necesario? Y en eso coincido, un nivel de mayor responsabilidad de los partidos políticos, evidentemente sí. Ahora, también me gustaría decirlo, es importante que los partidos políticos se fortalezcan a partir de reglas de democracia interna, porque uno de los elementos propios de una democracia es tener con partidos políticos, y yo sí prefiero partidos políticos fuertes a debilidades institucionales como estamos teniendo en otros países de América Latina, donde los partidos están colapsando, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Por razones de tiempo vamos, si Una nos lo última permiten, a pregunta. dar una pregunta más. Sí. Buenas tardes. Por favor, adelante. Sí. Mi nombre es Araceli Juárez Torres, soy magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia, de aquí del Estado de México. Me sumo a la felicitación por la brillante exposición y sobre todo muy ilustrativa acerca de lo que ha sido la trayectoria de la Procuraduría en tratándose de los delitos electorales. Mi pregunta va en este sentido. ¿Qué opinión tiene usted de si existe responsabilidad administrativa, penal o solamente de carácter ético respecto a lo que se ha conocido del actualmente presidente municipal en Cuernavaca, de Cuauhtémoc Blanco, de que existió un contrato con un partido político para aceptar la candidatura a presidente municipal? Gracias. Querida magistrada,
Me ha permitido usted recordar mis tiempos de magistrado por la respuesta que le voy a tener que dar, no porque se la quiera dar, sino porque me veo obligado a ello. Tengo en este momento 2 investigaciones en contra del alcalde de Cuernavaca y por tanto no puedo pronunciarme respecto a si considero que es si ha cometido algún tipo de conducta delictiva. Lo que sí le puedo decir es lo que hay en los medios de comunicación. Se le denunció por un lado por dar datos falsos al Registro Federal de Electores y por otro lado por ese contrato que es, digamos, público y que ha sido aceptado por las partes de que se celebra. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseamos muy buena noche. Muchas gracias, doctor Nieto, y nos veremos mañana en este evento académico. Muchas gracias. Buenas noches. En este momento, el doctor Eduardo López Betancourt hará entrega de los siguientes reconocimientos. Al doctor Santiago Nieto Castillo. Y al maestro Marco Antonio Morales Gómez. De esta manera, damos por terminadas las conferencias de esta tarde. Les recordamos que las actividades del día de mañana inician a las 5 de la tarde.